Ya estamos grabando. Entonces, sí, dale, Ale, dale, dale. Espere, profe, le comparto por acá el documento. Yo lo acabo de tener. Listo, profe, creo que ya llegaron, profe. Sí, ¿profe? ¿Está ahí? Sí, aquí estoy fresco. ¿Llegaron quiénes? Mónica y... Mónica y Daisy. Pues no sé, Daisy, si habrá leído el mensaje, pero pues ya le llegó el mensaje. Listo, fresco, fresco. Entonces... Aquí. Listo. Ok. No, pues, si quieres, se vamos adelantando. Compártame y yo también le voy adelantando aquí parte Listo, de profe. lo que voy a proponer. Pues, Listo. hágale su merced. Ya esperemos a que la Moniquilla llegue. Listo, profe, entonces ahí voy. Compartir. Ya, ahí está viendo, profe. Sí, señor, ya lo veo. Listo, profe. Entonces acá, bueno, pues aquí con las correcciones que se que ya nos hizo. Bueno, la introducción. Y problemática acá están los objetivos. Déjame ver un momentico lo de la vulneración ahí. Problema de investigación. Problema de investigación. Bueno, ahorita miramos lo del problema de investigación, dale. Listo, profe. Solamente hasta que miremos los objetivos es orígenes de las narrativas. Listo, ahorita miramos a ver eso. Listo, música. Bueno, acá, profe, nosotros tenemos pues unos consultados, pero entonces no, no No, sabemos si los no poner. nos encaja porque no puede ser de etapa de 5 a 6 años. Ya ahorita miramos eso también, ¿vale? Ok, profe, listo. Objetivos, objetivo general, específicos. Y acá, ¿de qué manera? Hasta ahí estaría muy bien. Hasta ahí creo que Analogía, claro. estamos, hasta ahí creo que estamos muy bien en lo que respecta a estos elementos. Entonces, tranquilos, ¿no? Lo que yo les decía a ustedes el otro día, la introducción, o creo que no se los había hecho a ustedes, la introducción y ese tipo de cosas, la introducción especialmente, es lo último que se escribe. Ok. Sí, tiene pues, por lo Es que el contenido que uno le monta al trabajo, ¿sí? claro, porque hasta que no tengan ustedes claro cuál es el contenido que le van a dar a su trabajo, pues obviamente no van a tener que escribir frente a eso.
pero, pero lo que yo quiero decirles principalmente es llevarlos poco a poco para que me vayan entendiendo lo que vamos a ubicar, ¿listo? Listo, Entonces, profe. ya les comparto una cosa aquí también. Y frescos, miren, el artículo va a salir en la medida en que ustedes vayan teniendo mucho más claro a qué se refiere lo que se está planteando, lo que se está haciendo, lo que se está generando. Entonces, permítame un segundito, que es que quiero ver una cosa. Espérame un segundo, que es que estaba revisando una canción de las que me enviaron. No se me vaya, mientras de pronto... Listo, profe. Listo, profe. Listo. Creo que ya llegó la señorita Albornoz. La señorita Castro ya llegó, creo, si no estoy mal. Creo que ya llegó, profe. Pero le di admitir y no ingresó, no sé qué pasó. No sé qué le pasó a ella. ¿Qué sería? Y Daisy tampoco no Pero, responde. pero, pero dile a Mónica que por favor, espérate, le digo que ingrese nuevamente porque no sé. Ah, ya, ahí está. Ah, ya llegó. Ya apareció. Justamente le estaba diciendo que intentara nuevamente. Doña Mónica, ¿cómo está? Buenas noches, queridísimo profesor y queridísimo compañero. ¿Cómo Buenas están? noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Moni? ¿Venías de trabajar, Moni? Más o menos, más o menos. Ah, no, se estaba sinvergüenciando. Más o menos, más o menos. No, lo que pasa es que yo ahorita le estaba dando clase a unos niños. Yo hago clases particulares, pero de ayudas en las guías académicas. Entonces, de todo. Ay, tan chévere. Salí ahorita y me vine para acá, para de mi mamá, entonces sí me demoraba. ¿En qué vamos? Pues, ay, mire, aquí está un texto que les va a servir a ustedes. Esperen un momentico. Ahí está. Ah, mire, tengo dos artículos que les va a servir a ustedes. Ay, pendejo. Perdón. Ah, no, ya, listos. Ahí llegó la señora Daisy también. Ya llegó la señora Daisy. Miren, chicos, les tengo uno, dos, tres artículos que les puede ayudar mucho con narrativa visual. ¿Listo? Les pueden ayudar muchísimo con el concepto de narrativa visual.
Espérame un segundo, miro este otro. Buenas. Señora Daisy, buenas tardes. Buenas noches, tarde. Señora Daisy y señorita Mónica, bueno, espérate. Ya los escucho muy pasito. Ay, discúlpenme, venía que corría de mi trabajo para alcanzar a ingresar, aunque sea un ratico. Listo. Bueno, tengo tres documentos que les puede servir a ustedes como narrativa visual y audiovisual que pueden servirles para construir el documento. Entonces, ya tenemos claro, muy claro, a qué se refiere el trabajo, por lo menos qué se va a hacer. Necesitamos ubicar entonces estos conceptos de narrativa, los que estamos trabajando, los que ustedes tienen ahí como... aquí está. Los de narrativa visual, narrativa literaria, música campesina. Va a ser difícil encontrar música campesina como discurso, pero de pronto van a encontrar ustedes música tradicional. Entonces, no sé si tengan de pronto algún componente que les pueda ayudar. Nuestro sonido tradicional lo estamos... Ah, bueno, listo. Esta una. Listo. Dos. Ah, no, chinos, ustedes tienen... No. Claro, yo ahí en música tradicional sí tienen varios. Ahorita les comparto para que por favor lo tengan en cuenta. Ya con eso les estoy ayudando todavía más y la idea es construir el concepto de eso. ¿Listo? A mí me parece que el tema de la ilustración, espérenme un momentico, voy a ubicar acá, ¿qué les voy a ubicar? Ah, sí, ya sé qué voy a hacer, les voy a pasar ahorita los links ahí por el chat. Chicos, me hacen un favor. El profe lo coloca en el chat. Lo guardan, porfa, es que estoy desde el celu. Thank you. Dale. Listos, aquí va uno. Este que les estoy colocando aquí se llama Narrativa Visual Producida por Mujeres en Latinoamérica, se llama ese. Entonces, ahí va, el primero, ese es el primero. ¿Listo? Ya lo tengo acá. Aquí va otro. Ah, pues cópialo de una vez en el documento, Alejo. Dale, profe, listo. Claro, si tú lo copias ahí de Sí, una vez. Alejo, porfa, que es que yo estoy Y aquí solamente también. entonces, o si quieres, haz una cosa, Alejo, haz dos cosas. Lo primero, ábrelo para que sepas de qué se trata. Le colocas el título y debajo le colocas la dirección para que después cuando lo bajen y lo lean les quede más fácil saber de qué se trata cada uno de esos. ¿Listo? Listo, narrativa visual producida. Listo, profe. Por mujeres en Latinoamérica. Por Ese es el mujeres primero. Este es audiovisualidad, cultura popular e investigación creación. Muy interesante para que ustedes lo relacionen con lo que se denomina cultura popular. Y este otro que coloco acá, el tercero es la ciudad como experiencia de aprendizaje a través de narraciones visuales. Muy interesante también para que ustedes lo tengan. Con eso es más fácil ubicar el concepto de narrativa visual. ¿Listo? ¿A qué se refiere una narrativa visual? Es mucho más fácil eso. Y aquí, ya voy a sacar esto de acá. Voy a sacar estos de acá y ya les paso los de música tradicional. ¿Listo? Perdón, Alejito, ¿tú estás ahí en el documento? Sí, señorita, yo estoy acá en el documento. Ah, ok, ya. Es que estoy intentando ya sentarme aquí con el computador. Ya. Ay, por Listo, Dios, ya por lo copio favor, acá. celular. Ah,
Y acá entonces se llama. Listo. Listo. Listo, este es otro. Aquí a ver si lo logro. Guardar. 2, 3. Espérame que este carajo no abrió. Un genio con estas bellezas. Ya. Abrieron todos. Mentiras, todos. No, me falta uno. Voy a cargar, muñeco. Ya, aquí está. Listo. Aquí va. Este es músicas tradicionales en espacios académicos. La idea es que ustedes puedan tomar el concepto de a qué se refiere la música tradicional. No es contar la historia de lo que se plantea en el artículo, sino ir específicamente a lo que se refiere al concepto de música tradicional. ¿Qué es eso? ¿De qué se habla cuando se habla de música tradicional? ¿Listo? Es básicamente eso. Listo, bro. Y hay distintas miradas, todas, entonces hacen lo que les digo. Ábrelos. 3. Entonces, salvaguardar. Listo. Y aquí va. Listo. Con eso ya tienen más que suficiente para poder hacer su trabajo. O sea, ya con eso construyen ustedes básicamente sus conceptos de música tradicional y sus conceptos de narrativa visual. Ya tendríamos que mirar, espérenme un momentico que estoy mirando aquí. Profe, hay dos que están repetidos, ¿sí? ¿Cuál? Los dos primeros. Ay, seguramente le envié la misma. Tranquilo que si es así, borre uno de los dos. O sea, no se necesita sino uno. Listo, dale, profe. Y acaba el último. Hijo de una pelona, me dolió. Bueno. No tengo acá, no encuentro el concepto mismo de a qué se refiere la ilustración. Vamos a ver si ahorita lo logro y si no, yo le pido a un amigo que me colabore. Aquí está. ¿Cuáles son las diferencias entre diseño e ilustración? Ilustración y diseño gráfico. Bueno, esta... Es que no me gustan mucho las fuentes. No, yo les ayudo a ubicar algunas cosas sobre eso. Ya sé a quién le echo mano para que me ayude con eso. Entonces, bueno, chicos, vamos por partes. Ya teniendo esos conceptos, teniendo esos elementos, la narrativa literaria, ustedes ubican narrativa y eso sí ya en la literatura es muchísimo. Pero lo que quiero es concentrarme en unas cosas como estas. Voy a compartirles a ustedes una de las canciones que Yesida ayer me pasó. No está tan claro el texto, pero tratemos de no perdernos en el texto. Ay, Dios, aquí está ya. En el texto, y ya les pregunto algunas cosas y les digo cómo es que esperamos hacer el análisis de la propuesta. ¿Listo? Entonces ya les voy a decir. Ya les comparto.
Aquí está. Entonces, creo que ahí va con el sonido. Por un momento me detuve en el tiempo y en el instante comencé a recordar cuando contaban aquí nuestros abuelos. En las veredas se vivía muy normal, que desde niños cultivaban la tierra, sembrando papa, trigo y mucho más. Y las cosechas las cuales cultivaban, en un burrito tenían que trasladar. Que por sus calles, veredas y caminos tus hijos aprendimos a amarte de verdad. Cómo olvidarme de mi pueblo querido, te debo tanto y no te podré pagar. Que por sus calles, veredas y caminos tus hijos aprendimos a amarte de verdad. Cómo olvidarme de ti pueblo querido, te debo tanto y no te podré pagar. Para ti abuelito. Que con sus bueyes también sus atadones madrugan todos los días para ir a trabajar. Y por la noche llegaban muy cansados, les servían la comida y les daban algo más. Que con sus bueyes también sus asadones madrugan todos los días para ir a trabajar. Y por la noche llegaban muy cansados, les servían la comida y les daban algo más. Y es por eso de todo corazón este homenaje le brindo con amor. A mis abuelos dedico mis canciones, porque de ellos nace esta inspiración. Y es por eso de todo corazón este homenaje le brindo con amor. A mis abuelos dedico mis canciones, porque de ellos nace esta inspiración. ¡Guárdalo! Renovación musical John Carranguero. ¡Uva! Esto tan lindo se acaba hace algún tiempo, cuando el relleno comenzó a desplazar de mi terruño al pobre campesino. De las veredas le ha tocado marchar. Por eso ahora nuestras generaciones estas costumbres hay que recuperar para vivir como antes los abuelos. Pero el gobierno nos quiere desplazar. Por eso vivan nuestros abuelos que nos enseñan a recordar esas costumbres muy campesinas, las cuales nunca hay que olvidar. Por eso vivan nuestros abuelos que nos enseñan a recordar esas costumbres muy campesinas, las cuales nunca hay que olvidar. Aplauso. Bueno, Eso, que vivan los abuelos. y ahí sí, más que la fiesta, ¿como qué elementos encontraron ustedes así importantes en el texto que presentaron ellos? Bueno, yo creo que seguimos como la generación, como una parte, como revivir esa parte de la generación que era la de los abuelos, ¿no? Digo yo. Era como retomar esa época de sí, que los abuelos eran todo en el mundo de uno, y pues ya ahorita cuando uno es grande, bueno, aunque yo no tuve abuelos,
ni por parte de mamá ni por parte de papá. Pero siento que se ha perdido mucho eso, como esa generación de los abuelos que son como nuestros primeros papás, porque ni siquiera segundos, porque en sí ellos vienen siendo como nuestro todo en muchas cosas. Entonces yo creo que como es eso, no sé. Vale, pero voy a... Dale, Daisy, Tan bonita, Mónica. Bueno, yo soy de parte familia boyacente. Mi mamá es boyacense, es de Chinavita, Boyacá. Entonces, sí, la música nos trae muy buenos recuerdos. Aquí en nuestra casa hemos hecho parranda con solo carranga. Entonces, sí, eso es raíz. Pues a mi profe, pues realmente me transporta como a la tradición, las tradiciones que nos muestran como los campesinos, se muestran como contando su historia de algo, pues, que es como muy normal en la cotidianidad y en la familia, pero lo demuestran pues con su cultura. Entonces es totalmente la tradición, la voz del Señor, o sea, lo transporta a uno totalmente pues a esa generación, como dice Mónica, y también como a las vivencias de la misma cultura campesina. bueno, Pues Alejo, ¿voy a decir algo? a mí la verdad, pues me da nostalgia porque pues yo de pequeño me crié en el campo. Yo vine como a los 7 años acá a la ciudad. Entonces me da cierta nostalgia porque esa era la música que ponían, por ejemplo, mis abuelas. Entonces, pues no sé, un poquito de nostalgia sí sentí. Y ahí se muestra la narrativa, de hecho, cómo uno tiene la vida en el campo. Entonces ellos a raíz de todo lo que han vivido lo transmiten en la música, ¿sí? Entonces eso es un tipo de narrativa visual, se podría decir. Y además que uno imagina, o sea, uno va escuchando la canción y se va imaginando pues como arando la tierra, en fin, lo que va cantando de la canción, ¿no? Lo que muestra ahí. No sé si Ya. estoy en lo cierto. No, 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 pero me llama mucho la atención en el caso de ustedes, que es parte de lo que pregunto, me llama la atención es que de todas maneras hay un vínculo afectivo con esta música y esa posibilidad del vínculo afectivo también nos pone a nosotros a sentirla de alguna manera más cerca y eso puede ayudar en muchas cosas. Sin embargo, si ustedes ven, Mónica mencionaba lo de los abuelos. Eh, Daisy mencionaba lo de su lugar, su cercanía por descendencia, por ascendencia más bien, por ascendencia, y Alejo por vivencia, haber estado en este territorio y tener también un vínculo afectivo. Sin embargo, yo les voy a hacer una pregunta, piénsenla un momento antes de que me disparen una respuesta. ¿Qué significa en términos de la investigación, de la propuesta que ustedes hacen, el hecho de que se mencionen los abuelos? O sea, ¿qué significaría ese término de los abuelos para lo que se cuenta en la canción y para lo que se pretende con el ejercicio de ustedes? Dale, Alejo. Profe, pues bueno, pues yo pienso que, bueno, los abuelos, yo creo que es como una fuente muy, muy esencial, ¿no? Como información, ¿sí? De allí es donde parte la información y uno ¿sí? La sabría cómo manejarla, ¿no? O sea, Es, uno
esa fuente de información, ¿cómo la podríamos llamar nosotros? ¿Cómo podemos mencionar nosotros a esa fuente de información? Es decir, no, mejor, ¿cómo la podríamos mencionar? No. Como los abuelos son una fuente de información viva, y de alguna manera son como esa cercanía que se tiene de lo que ocurre y de lo que ocurrió en una época. Nosotros podríamos decir que ellos son el repositorio o los depositarios, si lo quieren mejor llamar así, de una memoria, ¿cierto? Pero resulta que no se está hablando de un solo abuelo, sino de los abuelos. Por lo tanto, se está hablando de una memoria colectiva. Y varias perspectivas también, o sea, sí, varios puntos de vista. También Aclárame eso, Alejo, por favor. pues como son varios abuelos, ¿sí? Entonces cada uno de ellos tiene su vivencia, cada uno tiene sí, su experiencia, ¿no? Entonces uno pues al buscar información, cada uno de ellos nos pueden dar su punto de vista que ayudaría a la investigación. Pues yo opino eso, no sé. Exactamente, ese es uno de los primeros elementos. O sea, Alejo acaba de dar todavía de forma más precisa lo que estábamos planteando. Los abuelos son repositorios o depositarios de una memoria colectiva, y cada abuelo plantea desde su vivencia y desde su experiencia el relato o lo que se cuenta sobre una realidad que se tiene ahí. A mí me llamó mucho la atención los cultivos que se mencionan ahí. Me llamó mucho la atención lo del burrito, pero posteriormente también me llamó la atención el hecho de que existe entonces esa situación política que los aleja a ellos de un poco de esa realidad que se está viviendo. Y eso me parece un poquito fuerte, pero me parece muy importante para tenerlo en cuenta. A eso es a lo que le apuntamos con el análisis de una melodía. Voy a volverla a colocar y quiero que le presten un poquito más de atención al relato, al texto que van dando ahí, porque quiero que luego les voy a hacer unas preguntas y lo vamos a contrastar con las entrevistas para que vean a qué me refiero con el trabajo que ustedes van a hacer. ¿Listo? Listo, profe, perfecto. Les voy a compartir nuevamente. Por un momento me detuve en el tiempo y en el instante comencé a recordar cuando contaban aquí nuestros abuelos. En las veredas se vivía muy normal, que desde niños cultivaban la tierra, sembrando papa, triguito y mucho más. Y las cosechas las cuales cultivaban, en un burrito tenían que trasladar. Que por sus calles, veredas y caminos tus hijos aprendimos a amarte de verdad. Cómo olvidarme de ti, pueblo querido, te debo tanto y no te podré pagar. Que por tus calles, veredas y caminos tus hijos aprendimos a amarte de verdad. Cómo olvidarme de ti, pueblo querido, te debo tanto y no te podré pagar. Para ti, abuelito.
que con sus bueyes también sus atadones madrugan todos los días para ir a trabajar. Y por la noche llegaban muy cansados, les servían la comida y les daban algo más. Que con sus bueyes también sus asadones madrugan todos los días para ir a trabajar. Y por la noche llegaban muy cansados, les servían la comida y les daban algo más. Y es por eso de todo corazón este homenaje le brindo con amor. A mis abuelos dedico mis canciones, porque de ellos nace esta inspiración. Y es por eso de todo corazón este homenaje le brindo con amor. A mis abuelos dedico mis canciones, porque de ellos nace esta inspiración. ¡Guárdalo! Renovación musical John Carranguero. ¡Toma! Esto tan lindo se acaba hace algún tiempo, cuando el relleno comenzó a desplazar de mi terruño al pobre campesino. De las veredas le ha tocado marchar. Por eso ahora nuestras generaciones estas costumbres hay que recuperar para vivir como antes los abuelos, pero el gobierno nos quiere desplazar. Por eso vivan nuestros abuelos que nos enseñan a recordar viejas costumbres muy campesinas, las cuales nunca hay que olvidar. Por eso vivan nuestros abuelos que nos enseñan a recordar viejas costumbres muy campesinas, las cuales nunca hay que olvidar. Bueno, listo. Entonces ya le pusieron atención al texto, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces les voy a hacer otra pregunta que igual no se van a acelerar en las respuestas, sino solamente para que ustedes tengan en cuenta lo que les voy a pedir. Piensen cada uno por separado, ¿cuáles son como esos 3 o 4 momentos claves del relato, del texto? ¿Cuáles serían como esos 4 momentos claves que tiene el relato? Ya, solamente esos 4 momentos claves que tiene el relato de la canción. Profe, bueno, pues uno de uno de los primeros importantes relatos de ahí de la canción es como el trabajo, ¿sí? Que se realiza en el campo, ¿no? O sea, las actividades diarias, o sea, la rutina diaria que se vive en el campo, ¿no? Es lo que, como uno de los primeros momentos más importantes del relato.
Sí, sí, eso tiene, pero no, ubiquemos 4 momentos. Por eso les decía, ubiquen esos 4 momentos que son claves en el relato. ¿Cuáles serían como esos 4 momentos claves del relato? Si quieren lo vuelven a escuchar, pero se los coloco nuevamente, lo escuchan y ubiquen esos 4 momentos claves del relato, ¿vale? Bueno, profe, bueno, es que Alejo, pues bueno, empezó por las costumbres y la descripción de las que están hablando ahí los. Para mí eso es uno, dos, espere que las apunté. Las apunté también que no. Vamos ya. El amor por sus abuelos, el mensaje que están dejando, el homenaje que se hace como brindando pues esa canción. Y las costumbres, que es lo que más dice que es costumbres que tenemos que rescatar, que vivan nuestros abuelos y lo que tenemos que seguir. O sea, la canción representa como de que no dejemos olvidar esas tradiciones, esas enseñanzas que nos dieron nuestros abuelos. Vale, pero me estás contando de qué trata la historia, pero no me estás diciendo cuáles son esos 4 momentos claves que se presentan en esa canción. La voy a volver a colocar para que ustedes... Yo ahorita les voy a decir, escúchenla bien y piénsenlo en términos de aquí qué está diciendo, y aquí qué específicamente está diciendo, y aquí, o sea, 4 momentos claves que tengan esa historia, ¿listo? Y ya ahorita les digo por qué les estoy planteando eso. Por un momento me detuve en el tiempo y en el instante comencé a recordar cuando contaban aquí nuestros abuelos. En las veredas se vivía muy normal, que desde niños cultivaban la tierra, sembrando papa, triguito y mucho más. Y las cosechas las cuales cultivaban en un burrito tenían que trasladar. Que por sus calles, veredas y caminos tus hijos aprendimos a amarte de verdad. Cómo olvidarme de ti, pueblo querido, te debo tanto y no te podré pagar. Que por tus calles, veredas y caminos tus hijos aprendimos a amarte de verdad. Cómo olvidarme de ti, pueblo querido, te debo tanto y no te podré pagar. Para ti, abuelito. Que con sus bueyes también sus atadones madrugan todos los días para ir a trabajar. Y por la noche llegaban muy cansados, les servían la comida y les daban algo más. Que con sus bueyes también sus atadones madrugan todos los días para ir a trabajar. Y por la noche llegaban muy cansados, les servían la comida y les daban algo más. Y es por eso de todo corazón este homenaje le brindo con amor. A mis abuelos dedico mis canciones, porque de ellos nace esta inspiración. Y es por eso de todo corazón este homenaje le brindo con amor. A mis abuelos dedico mis canciones, porque de ellos nace esta inspiración. Renovación musical John Carranguero. ¡Toma!
Esto tan lindo se acaba hace algún tiempo, cuando el relleno comenzó a desplazar de mi terruño al pobre campesino. De las veredas le ha tocado marchar. Por eso ahora nuestras generaciones, estas costumbres hay que recuperar para vivir como antes los abuelos. Pero el gobierno nos quiere desplazar. Por eso vivan nuestros abuelos que nos enseñan a recordar viejas costumbres muy campesinas, las cuales nunca hay que olvidar. Por eso vivan nuestros abuelos que nos enseñan a recordar viejas costumbres muy campesinas, las cuales nunca hay que olvidar. ¿Listo? Esto que les estoy poniendo a ustedes es para que vean de qué manera se construye la narrativa también en los textos de las canciones. ¿Sí ven? Entonces, por eso les digo, ubíquenlo en cuatro momentos claves. A ver, ahora sí, ¿ya los ubicaron? Dale, Daisy. Bueno, a ver si estoy loca. La infancia de la cual hablan al principio, Muy bien. el desplazamiento, Eso es lo último. Ese es lo último. bueno, yo lo organicé medio así, cuando nombran al gobierno, que pues es parte del desplazamiento, la historia y las tradiciones que nos están contando ahí. Que no me dice nada. Ah, bueno, es el amor por sus abuelos, ¿no? Pero eso no es narración. Todos quietos, espérense que apunté tantas cosas que no sé. Sí, en la infancia empieza con la infancia. Esa es la primera, ¿sí? Sí, yo también la tenía ahí. La infancia. El trabajo. Ajá, muy bien. El trabajo. Infancia, trabajo. El hecho que motivó el desplazamiento es... Y la enseñanza, yo también diría, profe, ¿no? ¿Cómo, Alejo? La enseñanza. No, quíteme las enseñanzas de ahí, todavía. Ok. ¿Qué fue lo que motivó el desplazamiento? Ahí está muy clarito. Como para recordar, como... No, señor Alejo, no. Mire la pregunta que estoy haciendo. En la canción mencionan exactamente qué sucedió que hizo que la gente se desplazara y se empezara a retirar de ahí. Nuestro gobierno nos quiere No, desplazar. señora. No, señora. El gobierno sí, que es una costra, pero por supuesto que hubo un hecho concreto ahí. A la 1, a las 2, ¿se dan por vencidos? A las 3, ¿se dan por vencidos? Sí, profe. Último minuto, esperen un segundo. Estamos pensando, Pere. No, pero si no lo encontraron, ya no lo encuentran ahorita. Ya no lo encuentran, porque no lo tienen ahí. El relleno. Ojo que el relleno, cuando él menciona, llegó el relleno y empezó el desplazamiento. Entonces, el relleno hace que ellos tengan que desplazarse. Y el último momento sí tiene que ver con lo que estaba diciendo Alejo, pero habría que plantearlo desde otra perspectiva. Es decir, ese momento en que dicen ya que van a recuperar, que la idea es recuperar las tradiciones a partir de lo que los abuelos cuentan. Y esa, en cierta forma, podemos decir que la memoria de los abuelos se convierte en una acción de resistencia. Es decir, en lugar de irse, vamos a recuperar lo que tenemos para quedarnos. O sea, no nos van a sacar de acá. ¿Sí ven que son 4 momentos importantes? Y fíjense que la historia tiene inicio, tiene un nudo, un inicio que es el de la infancia y el de contar
contar La narrativa. contar las jornadas de trabajo cuando se van con los bueyes, cuando llegan y se levantan temprano, se van con los bueyes, se van a trabajar y llegan cansados a su casa a comer y a descansar, que hace parte del inicio y nos lleva de una vez, nos da puntadas para decirnos que viene el relleno, y el relleno acaba con con lo que está sucediendo y empieza a desplazarse la gente, pero luego viene una posibilidad y una esperanza, que es la de recurrir a la memoria de los abuelos y le da final. Aquí, si nosotros recuperamos, nos vamos a quedar. Todo lo demás, todo lo afectivo, todo lo que se menciona de describir el pueblo, las calles, las veredas, el agradecimiento que se le tiene a los abuelos, sirven para matizar, para unir afectivamente la situación de todo lo que ocurre. ¿Por qué les pido que tengan en cuenta esto? ¿Y por qué les pido que analicemos la perspectiva de esta forma? Porque la estructura narrativa tiene un inicio, un desenlace y un final. En este caso, el final es la acción de resistencia permanente que tiene la gente para poder continuar. Y ustedes deberían pensar, en ese caso, la narrativa teniendo en cuenta estos elementos. O sea, ¿cómo construyen ustedes este proceso gráfico si no analizamos la historia desde esas posibilidades narrativas que tiene el texto, y que ustedes dicen, bueno, pues empecemos, contemos la historia y vamos llevando al público también, o vamos llevando al lector o al espectador a interesarse por la historia y cómo construimos esos elementos, de qué nos vamos a valer. Ojo, porque no se trataría en este caso de repetir la historia textualmente como está en el texto de la canción, sino retomar esos elementos y empezar a construir a partir de eso las cosas que se van sucediendo. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo lo logramos? Porque es que aquí ya les voy a compartir entonces una de las entrevistas, y bueno, vamos a compartir un par de entrevistas acá para que ustedes vean cómo empiezan a cruzar información. La de los viejitos parranderos. Aquí está la de... no, porque los viejitos parranderos son de danza. Sí. Entonces, no sé, nosotros necesitamos... Entonces, aquí tenemos los auténticos de Mochuelo y se entrevista el señor Wilson Rodríguez. Entonces, mi nombre completo, Entonces, miren, ¿cuántos años tiene y cuántos años lleva en la música? Miren lo que viene acá. Mi nombre completo, me llamo Wilson Rodríguez Rodríguez, yo empecé en la música a la edad de 8 años. Ojo, empecé a la edad de 8 años. Ahí voy a ir señalando cosas. Me gustó la música porque mi papá era tiplista. Él era el que afinaba el instrumento y nos ponía a cantar. Miren, listos. O sea, él tocaba y nosotros cantábamos con él. Entonces él fue el que nos enseñó prácticamente la música. Porque mi abuelo y mi papá y mis tíos tenían un grupo. Mi papá era tiplista, mi tío era requintista y mi abuelo tocaba bandola. Listo. Con esto ya tienen ustedes unos elementos de memoria que resultan muy importantes. Porque no es solamente el trabajo, ojo, no es solamente el trabajo, sino que se combina el trabajo también con la actividad musical. Y si ustedes piensan en una ilustración, ubicarían un instrumento colgado o colocado en algún lugar cuando se cogen el asadón y se van. No necesitan mostrar inicialmente que está. Y desde pequeños, y luego sí, después de que se encuentran, después de que termine el trabajo, habría una escena donde se encuentran tocando, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que ustedes ya empiezan a pensar en términos de ilustración lo que está pasando. ¿Sí ven? Por eso no toman solamente la canción,
toman también la entrevista porque la entrevista les va a dar a ustedes elementos. Bueno, yo aquí. Ellos tenían sus sueños y de ahí nació la música. Ya nos fue gustando cada vez más y ya nos fuimos aprendiendo las canciones e inventando las canciones una que otra. O sea, no es solamente repetir, sino que también se fueron inventando. Bueno, y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles pensamientos, miren lo que está aquí, pensamientos, creencias, lo coloco en otro color, o ideas, y esto lo coloco o sentimientos, representan ustedes en las piezas musicales? Entonces miren que les estoy colocando con un color distinto cada cosa. ¿Sí ven? Pensamientos, creencias, ideas o sentimientos. Entonces, vamos, pues, las creencias, nosotros siempre lo hacíamos, era por el trabajo del campo. Coincide con lo que se está planteando allá. O sea, el trabajo del campo es la base que generamos y sobre eso, nosotros eso avanzamos a inventar sobre el campo, sobre los mismos oficios que nosotros hacíamos en el campo. O sea, miren la manera como ustedes empiezan a cruzar información, ¿sí ven? Ya ahí tenemos muchos elementos porque habría que definir cuál es el trabajo, cómo se siembra la papa, cómo se produce lo que se está contando ahí del trabajo. Bueno, yo no les voy a no les voy a dañar el oído ni el cerebro porque ustedes son mucho más pilos que yo en todas esas cosas, pero lo que les estoy diciendo es que si ven por qué cuando les dije a ustedes que ya teníamos adelantado muchísimo del trabajo, es porque ustedes conectan lo que tienen las canciones, el texto de las canciones, este pequeñísimo ejercicio que hicimos ahorita, que después nos toca transcribir la canción y coger fragmento por fragmento, hacer el análisis más completo, cruzarlo con esta información y ahora sí empezar a pensar en que ustedes comprendan muy bien qué es lo que quieren hacer con el trabajo de ilustración. Y entonces ustedes dicen, pero es que cuando nosotros hablamos de ilustración, hablamos de tal cosa, cuando hablamos de narrativa visual, hablamos de tal cosa, y cuando hablamos de narrativa literaria, hablamos de tal cosa. Entonces, en la narrativa literaria tenemos estas y estas y estas características, aunque ya les adelanté trabajo, ¿no? Ya les estoy adelantando trabajo. Pero cuando ustedes comprendan todo eso que van a descubrir, ¿esto lo sabían? Así como hicimos la canción, ¿lo sabían? ¿Lo habían pensado alguna vez? Por supuesto que desde luego que no, profe. No sé, profe, no Si ven, para nada. si ven a qué se refiere la investigación, esto es investigación y esto que estamos haciendo es análisis de discurso, análisis discursivo del texto. ¿Qué es lo que dice el texto y detrás de eso qué hay? Ahora, ustedes lo pueden contrastar posteriormente. Pues madre, yo no sé si meterles más veneno acá, pero o dejarlos que ustedes vayan descubriendo cosas. Porque a mí me parece que si ustedes ubican, por ejemplo, estos textos y le colocan algunos componentes históricos, resulta muy importante el trabajo. Me explico. Cuando ellos hablan del relleno de Doña Juana, ustedes dicen, históricamente, el relleno de Doña Juana inició en tal momento y se tomó tal decisión y se hizo tal y se presentó, incluso pueden consultar si quieren periódicos en algún momento de esa época o revistas de esa época y van a entender cómo la gente se confrontó la vez que se derrumbó y tuvo fue una catástrofe de salud para las personas, como después de un tiempo también eso se llenó de moscas, de ratones, bueno, o sea, habría que buscar también en los periódicos. Ustedes pueden llegar a incluir todos esos elementos en la narrativa para darle mucho más fuerza a eso y posteriormente trasladarlo a esa parte de los abuelos que contribuyen a propiciar el trabajo. Ahora, yo no sé si esta canción sea la que ustedes vayan a elegir.
porque tendrían que conocer las otras canciones también y decidirse por cuál se va a trabajar. Pero como les digo, eso no lo puedo hacer yo, eso lo hacen ustedes. Y tendrían que contar alguna cosa de las distintas canciones que se presentan, los distintos relatos, pero en específico ustedes cogen uno y van a trabajar sobre ese. Así es un ejercicio de investigación que ustedes están haciendo. Ustedes van a tomar el ejercicio de investigación y como ejercicio de investigación, entonces, después de que entiendan todo eso, ahora sí van a elaborar el artículo. Por eso les decía que no escribieran todavía mayor cosa, porque todavía no tienen mucho que decir, ¿sí ven? Bueno, ahora sí, Profe, una pregunta. dime. Pues es que con Alex y yo habíamos pensado de pronto en alguna entrevista, de pronto, no sé, pues a algunos de los campesinos de los que vayamos a elegir. Sí, o sea, hacerles como una pequeña entrevista que fuera como argumentativa pues al trabajo. No sé si eso sea representativo, si sirva, si se complemente, si no. Sí, vamos no, vamos a tomar, yo tengo 3 entrevistas. Yo tengo 3 entrevistas, esperen les muestro cuáles son las entrevistas que tengo. Listo, aquí les voy a mostrar las entrevistas. Entrevistas ya están. Sí, Las que su merced nos va a mostrar. sí, espera. Voy a dejar de presentar este y voy a pasarme a la pantalla más bien. Entonces, miren, su nombre completo y cuánto lleva con el grupo musical. Miguel. Ustedes ya tienen, y estos son los músicos. ¿Cuánto tiempo lleva tocando? Si quieren utilizar las 3 entrevistas, no, vamos a utilizar las 3 entrevistas, pero luego les digo cómo se maneja esa información. Aquí está la otra entrevista, la de Ramón Cangrejo. ¿Bien? Aquí está también integrante de los Quibeños. Y aquí está la otra entrevista, que era la que estábamos mirando, que es la de Wilson Rodríguez, que es la de los auténticos de Mochuelo. Con esas entrevistas no necesitan más de eso. Ahí ya van a encontrar ustedes mucha información sobre la cual van a trabajar. ¿Cómo van a hacer ese manejo de la información? Pues ustedes lo van a ubicar, ese manejo de la información lo van a ubicar a partir de lo que entiendan que es la música tradicional, lo que es la narrativa visual, lo que es la narrativa escrita, y vamos a hacerle vamos a ubicar como unas preguntas orientadoras, y luego ustedes van a coger estas entrevistas y van a trasladar las respuestas que se aproximen a las preguntas que ustedes tienen para hacer el análisis de la información. ¿Listo? No es muy complejo, la verdad no es muy complejo, sino que es metodológicamente importante. ¿Para qué? Para cuando ustedes vayan a contar, a escribir el artículo, hacer lo que van a hacer, ustedes tengan muy claro cómo fue el proceso para llegar a construir ahora sí su trabajo de ilustración. Ahora, ¿qué sí es lo importante? Y creo que eso sí no está hecho ahí, Daisy, Mónica y Alejo, y si quieren en algún momento yo los acompaño a hacerlo, es que hay que hacer un trabajo fotográfico de las casas, del territorio, de los elementos. Eso sí. Profe, perdón, lo interrumpo, profe. Profe, era como ese pensamiento el que yo tenía, ¿sí? O sea, no sé si sea pues ya muy redundante que se hiciera en físico, ¿sí? No sé, pues yo me imagino que su merced lo hizo en físico o la persona que entrevistó, pero pues aquí está ya la traducción, ¿sí? Pero digamos algunas imágenes como investigación por parte de nosotros, sea como su merced lo está diciendo, Claro, o algún relato así que podamos como mostrar de nuestra, sí, como algo en base de la investigación, profe. sí, Daisy. Incluso, profe, Lo que les quiero decir es que lo que no está hecho, lo único que no estaría hecho en este momento sería el trabajo fotográfico que ustedes podrían anexarlo, pero lo demás ya está hecho y lo que les digo es que no se vayan a hacer una entrevista porque ustedes se van a hacer una entrevista, pero para poder hacer la entrevista les toca volver a hacer un trabajo un poquito más dispendioso, que es el que nosotros ya hicimos. Por ejemplo, ¿qué hicimos?
nosotros ya establecimos unas categorías, nosotros ya definimos esas categorías, ya elaboramos un instrumento de indagación, lo validamos con un grupo de expertos. O sea, fíjense que la vuelta es muy compleja para que tenga sentido la investigación. Entonces, como eso ya está hecho, no los pongo a hacerlo. Pero el trabajo fotográfico específico sí se requiere para la ilustración. ¿Por qué? Porque ustedes de alguna manera van a estar haciendo investigación-creación. Esto que ustedes están haciendo es acercarse a lo que es la investigación-creación. ¿Listo, Daisy? No sé si de pronto satisface más la pregunta de esta manera. Sí, señor, sí, no, sí, pues es que me parece que es como argumentativo también, si llegamos a hacer esa ponencia. Daisy, no es que si llegamos, es que tienen que hacerlo. Bien, Yo creo, sí, yo la profe, lo quiero que... hacer. Profe, e incluso, pues no sé si su merced como tiene influencias allá con la escuela de Pasquilla. La vez que fuimos allá, profe, si nos colabora también, pues ahí como enrolarnos, ¿no? Como para Claro, esas entrevistas, profe. sí. No, pero es que, vuelvo y les digo, no se me van a hacer entrevistas, Alejo, no van a ir a hacer entrevistas. Bueno, las tomas de fotografías también. Chicos, yo creo que lo que el profesor está diciendo es que nos empapemos de lo que ya está. Así, digamos, eso ya está. Lo único que necesitamos son las fotos. Del resto, las entrevistas ya están. Entonces, son 3 entrevistas las cuales es como si nosotros las hubiésemos hecho. ¿Es así o no, profe? O estoy Sí, confusa claro, también sí, otra vez. claro, claro, pero es que yo no les voy a soltar las entrevistas y no les voy a soltar las canciones hasta que no tengan ustedes claros cuáles son esos conceptos, esos tienen que leer y ustedes mismos tener la certeza que yo les pregunté, bueno, chicos, qué es una estructura narrativa? ¿Qué es una narrativa literaria? ¿A qué se refiere eso? La narrativa literaria se refiere a esto, a esto, a esto, tiene tales y tales elementos, se maneja de esta y esta manera y conceptualmente para lo que nosotros proponemos tiene estas y estas características. Listo. ¿Qué es una narrativa visual? Bueno, la narrativa visual tiene como característica esto y esto y esto. Para nuestro trabajo lo vamos a manejar de esta y esta y esta manera. Listo. ¿Y música campesina o música tradicional? Bueno, la música tradicional hace referencia a esto y a esto y a esto. Listo. Entonces, háganme un favor. De la narrativa, escojamos 1 o 2 elementos que son los que nos van a servir para entender a qué se refieren las canciones. De la narrativa visual, vamos a mirar de estos elementos, entonces nos quedamos con esto y esto y esto. De la música tradicional, esto y esto y esto. Listo. En las entrevistas, entonces, vamos a formular 2 o 3 preguntas y vamos a buscar esas respuestas en las entrevistas que ya tenemos. ¿Para qué? Para que con eso ustedes puedan elaborar su trabajo de producción, su trabajo de ilustración. Ahora, ¿qué insumos necesitamos? Vamos a ir, y eso sí no está hecho porque como es trabajo de creación, entonces vamos a ir a recorrer el territorio, le decimos a Jessie que nos acompañe, que nos muestren, por ejemplo, los asadones, las casas donde guardan las herramientas, cómo organizan las herramientas, que podamos nosotros tomarle fotografía a las matas de papa, ojalá estén en florescencia, bueno, es decir, a toda esa información que vamos a requerir, esa sí la requerimos para la producción visual que ustedes van a hacer, ¿listo? De pronto algunos vestuarios, de pronto algunos, miren, fijémonos en colores, fijémonos en esas calles que se describen ahí, bueno, por ejemplo, toda esa información, pero eso lo hacemos, ojo, eso lo hacemos con la canción específica que ustedes vayan a escoger, para saber exactamente qué es lo que vamos a buscar. Ese trabajo no está hecho y ese sí lo tendrían que hacer ustedes. Describir, desagregar la canción y decir, necesitamos esto y esto, para poder elevar la parte gráfica. Pero lo que dice Mónica es cierto, es empaparse con lo que ya hay, empaparse muchísimo de eso para que puedan elaborar luego la narrativa de la canción. ¿Listo?
Listo, profe. Entonces profe. podemos obviamente nosotros buscar la canción, ¿cierto? O si ya de pronto... No, señora, vamos a partir de las canciones que ya tenemos acá y de los textos. Yo creo que Jessie tiene un par de textos más de canciones, pero ¿cuál es el trabajo que les voy a pedir que hagan en este momento? Que construyan esa teoría sobre qué es narrativa literaria, qué es narrativa audiovisual, qué es música tradicional, que la vamos a aprender como música campesina, y qué es la ilustración como la ilustración como una forma de producción artística. ¿Qué es eso? Que ustedes tengan muy claro eso, que ustedes tres, que yo les pueda preguntar y ustedes me puedan dar razón exactamente de qué es. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor, ya entendimos. Listo, Ok. profe. Listo, profe. O sea, no se me aceleren todavía, que ustedes ya quieren empezar a dibujar, pero esperen un momentito. Después de eso, entonces vamos a tener unas preguntas y ahí sí, nos vamos directamente a las canciones y nos vamos directamente a las entrevistas y después sí vamos a decir, bueno, entonces con esto nos quedamos con tal canción, y ya les voy diciendo cómo vamos construyendo el proceso. Déjense llevar, chinos, déjense llevar de a poquitos, que como vamos bien. Solamente les estoy mostrando es más o menos cuál es la ruta, porque no les voy a decir que hagan todo el proceso desde la construcción del proyecto y todas esas cosas, que eso es muy complejo. Entonces, no les estoy pidiendo eso. Ustedes son un semillero. Ustedes están aprendiendo a investigar con lo que ya se está investigando. ¿Listo? Listo, Ese es. profe, sí, señor. Ok. Listo, profe. Estoy ahorrando hartísimo tiempo a ustedes, pero déjense llevar y verá que vamos por buen camino. Profe, una última pregunta. Señora, ¿Su merced nos puede mandar este link de esta grabación? sí, señora, con todo Listo, gusto. gracias. Con todo gusto. Sí, señora. Eso, profe, sí, señor. Tan pronto me suba, me acuerdas, Daisy o Alejo o Mónica, me acuerdan y yo se las envío. ¿Listo? Listo, profe. Sí, Listo, eso profe. sube como a los 5, como a los 10 minutos de que Sí, termine de grabar. Vale, sí, pero es que yo como estoy ahorita todavía trabajando, entonces me voy para la casa, me pongo a trabajar y entonces ya no abro más correo porque tengo reunión ahora con Yesid, precisamente sobre este proyecto. Yo ya le conté a él de este trabajo y él está terriblemente emocionado porque por dos cosas. Uno, porque estamos haciendo un ejercicio de investigación-creación, y dos, porque estamos sacándole provecho a la investigación más allá de lo que él mismo pensaba que le íbamos a sacar. Entonces, por eso les digo, ténganme paciencia. Ayer fue un trabajo tan interesante con lo de las danzas uy, no. Ese también fue un trabajo muy interesante. Así como el trabajo de ustedes hoy, que uno dice, fue madre, yo nunca había pensado que uno podía interrogar las canciones de esta manera y que las canciones pudieran tener esta estructura. Y, pues madre, yo no lo había pensado. Entonces, eso que ustedes no han pensado es justamente lo que lo que estoy proponiéndoles para que descubramos en los textos y en las propuestas. Ustedes no saben cómo va a quedar la ilustración, yo tampoco. Eso lo vamos a descubrir solo hasta cuando lo tengamos. Eso es lo maravilloso de investigar. Eso Bueno. todo es un misterio. Vale, si no tenemos más, entonces les mando un abracito, se me portan juiciosos, juiciosas. Y, Listo, profe, sí, y señor. entonces, Listo, profe. Muchas gracias por el tiempo, profe. ok, ténganme paciencia, que yo a veces soy un poquito acelerado, pero también tengo que entender que yo no los puedo mover a ustedes al ritmo que me muevo yo. No los puedo mover a eso, a lo que viene. Sí, profe, gracias porque su merced también, digamos, saca tiempo también para cada uno de nosotros. Entonces, muchísimas gracias, profe. Y Esto, vamos con todo. vale, este es un proyecto de gana y gana. Sí, Porque señor. ganan con su proyecto, gano con lo que ustedes están haciendo. Porque yo también estoy aprendiendo muchas cosas con ustedes, como proceso, como trabajo, como ejercicio, como construcción, como producción, como muchas cosas también sigo aprendiendo. Entonces, créanme que para mí es una maravilla poder contar con ustedes en estas cosas.
Juiciosos, por favor, traten de sacar eso lo más rápido posible para que empecemos a trabajar en ese ejercicio de producción. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Vale. bueno, profe. Hasta mañana. Muchas gracias, profe. Chao, Muy amable. chao. Que tengan Chao, buena noche. chao. Que Chao, coman mucho chao. pescado. Que descansen. Vale. Feliz fin de semana. Bueno, profe, chavos, entonces juiciosos. Chao, chao. Chao, chao. Que descansen, que duerman. Chao, profe. Muchas gracias. Chao. Bueno. Sí.